Mi madre falleció en 1991. Mi hermano Ari tenía 8 años y yo 6 cuando nuestra madre perdió la vida en un trágico accidente en nuestra casa. Según pudimos entender, ella corría por el pasillo superior con un cuchillo cuando resbaló y cayó por las escaleras. El cuchillo se incrustó en su pecho antes de que terminara desplomada al pie de las mismas. Aunque era un tema tabú por razones evidentes, a veces me cuestionaba por qué corría por el pasillo y, en particular, por qué llevaba un cuchillo. Si las semanas anteriores a su muerte eran alguna indicación, las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que imaginaba. Verás, mi madre creía que nuestra casa estaba embrujada. Siempre lo pensó. El primer día que papá la llevó allí, en un fresco día de otoño, tuvo una mala sensación. Pero supongo que su amor por él superó su temor, ya que vivió allí durante 12 años antes de su accidente. Ari tiene recuerdos más claros de ella que yo, pero recuerdo un incidente específico. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando me desperté con sed. Al salir al pasillo, me sorprendió ver a mi madre sentada en la cima de las escaleras, llorando. Se volteó, me vio y se levantó para acercarse. Nate, querido, ¿oyes eso?, preguntó, mirando alrededor del oscuro pasillo. ¿Qué, mamá?, pregunté, deseando solo beber agua y volver a la cama. Esta voz. La voz que sale de la pared, susurró, y luego guardó silencio, como para enfatizar. Yo, por supuesto, no escuché nada, pero para apaciguarla, asentí. Su expresión se tornó entre emocionada y temerosa. Vuelve a la cama, cariño. Nos vemos en la mañana. Intenté protestar, pero me dio un beso rápido y me guió de vuelta a mi habitación. A la mañana siguiente, vi un agujero en la pared cerca de las escaleras. Al volver de la escuela, una foto de mi padre estaba colgada allí. Le conté a Ari, pero no pareció creerme. La paranoia de mi madre aumentó en las semanas siguientes. Sus rondas nocturnas se volvieron habituales, colgaba más cuadros y dormía poco. Recuerdo claramente la noche antes de su muerte. Me despertó el sonido de un vidrio rompiéndose y un grito desde abajo. Bajé corriendo y encontré a mi madre con un cuchillo, apuñalando la pared. Fuera, gritaba, cada vez más frenética. Intenté acercarme, pero mi padre me apartó, desarmó a mi madre y la llevó a su cama, donde finalmente se durmió. Al día siguiente, antes de irse y llevarnos a la escuela, le pidió que descansara. Esa tarde, cuando volvimos, ella había muerto. A pesar del accidente, mi padre permaneció en la casa hasta su muerte hace 6 meses por una enfermedad. Aunque dejó de vivir allí un año antes de morir, mantuvo la propiedad. No podía culparlo, era hermosa. 2 pisos de ladrillo rojo, techo a 2 aguas y ventanas que irradiaban calidez. Ubicada cerca de un bosque, ofrecía vistas impresionantes. Si se vendiera hoy, valdría $800,000. Me sorprendió que el testamento de mi padre me la dejara. Ella, quien cuidó de él, no estaba contento, y lo noté. No sabía si quería la casa, tenía malos recuerdos, pero no podía venderla ni dársela. Era parte de nuestra historia familiar. Así que me mudé. Papá dejó los muebles, solo traje lo mío. Al entrar, mis ojos se dirigieron a las escaleras, donde los últimos peldaños habían sido reemplazados. Un cuadro grande colgaba donde estaba el agujero más grande. Pasé el día desempacando y adaptándome. Ya había hecho lo difícil, como mover cosas a un almacén y dar llaves a familiares y amigos. Recorrí las habitaciones, recordando los 18 años vividos allí. Las fotos que mamá colgó aún me observaban. Tras una cena rápida, dormí en mi antiguo cuarto, convertido en habitación de invitados. Algo me despertó de noche. Un murmullo suave y apenas audible me atrajo, recordando aquella noche hace 26 años.
El murmullo creció en volumen, pero no en claridad. Sentado en la cama, se intensificó hasta resonar en mis huesos, como un grito amortiguado. Me levanté rápidamente y abrí la puerta del pasillo. No había más que oscuridad y tristeza allí. Decidí considerar el incidente como una pesadilla. Estaba solo en casa, de eso estaba seguro. Revisé todas las puertas para asegurarme de que estuvieran cerradas antes de irme a dormir esa noche. Unas noches después, invité a Ari a cenar. La mayor parte del tiempo la pasamos recordando a mamá y papá, y lo poco que había cambiado la casa con los años. ¿Te sientes feliz aquí, amigo?, preguntó mientras cortaba su filete. Sí, supongo que sí. Es un poco solitario, pero entiendo por qué papá nunca se fue hasta que fue necesario. Es un lugar hermoso, ¿verdad? Está lleno de recuerdos. Tanto buenos como... Se detuvo, mirando por encima del hombro hacia las escaleras. Malos, concluyó con sombría antes de seguir comiendo. Mientras lavaba los platos, Ari pidió usar el baño. Le indiqué que el de abajo estaba atascado y que usara el de arriba. Cuando terminé de secar, él bajó, visiblemente alterado. «No me dijiste que habías invitado a alguien más», dijo. Me paralicé, casi dejando caer un plato. ¿Qué? Al salir del baño, pasé por el dormitorio de tus padres y vi a alguien en la cama. ¿Lo conozco?, tartamudeé, intentando no alarmarme. Sí, es un colega del trabajo. Vino a ayudar con la pintura y se quedó dormido. Pareció aceptar la explicación y charlamos un poco más antes de despedirnos. Tras cerrar la puerta detrás de él, subí las escaleras en silencio hacia el dormitorio, tomé aire y abrí la puerta de golpe. La cama estaba impecable, con las almohadas y sábanas perfectamente alineadas. Viendo la cama así, era imposible que Ari se hubiera equivocado. Sentí un escalofrío y cerré la puerta. Fue entonces cuando empecé a dudar de las afirmaciones de mi madre. Aunque nunca había experimentado nada sobrenatural en la casa durante mi infancia, me quedaba sin explicaciones para los sucesos posteriores al incidente en el dormitorio. Las puertas se abrían y cerraban solas, objetos desaparecían y reaparecían en lugares distintos, y por las noches, la casa era invadida por ruidos inexplicables. Unas semanas después, tuve la experiencia más perturbadora hasta la fecha. Como puedes imaginar, no dormía bien. Había adquirido el hábito de quedarme despierto hasta tarde viendo televisión en mi habitación. Pero esa noche, logré dormirme temprano. La televisión se apagó automáticamente y dormía plácidamente cuando un ruido me despertó. La voz era clara y repetitiva. ¿Puedes oírlo? Me levanté y, con una linterna, investigué. Una luz azul iluminaba el pasillo. Al llegar a la sala, vi el televisor encendido con estática azul y la voz de mi madre saliendo de los altavoces, pero sonaba distorsionada. Apagué el televisor y busqué la causa, encontrando un agujero en la pared. Tras calmarme, coloqué de nuevo un cuadro sobre el agujero y encontré un DVD en el reproductor que no estaba antes. Lo destruí y volví a mi habitación, preguntándome quién o qué estaba detrás de esto. Al día siguiente, el cielo estaba gris y nublado. Reflexioné sobre los eventos sin encontrar explicación. Llamé a Ari y le conté todo. Pasé el día inquieto, sobresaltándome con cada ruido. No sé a qué hora me quedé dormido en el sofá, pero desperté con el crujido de las escaleras. Escuché en la oscuridad, aterrado, hasta que el ruido cesó. Entonces, un fuerte estruendo me sobresaltó. Busqué mi teléfono, encendí la linterna y vi la foto de mi padre en el suelo, proveniente del piso superior. A pesar de mi miedo, seguí la luz hasta encontrarla. Estaba completamente oscuro, lo que parecía absorber la luz hasta que apenas podía distinguirlo. Antes de que pudiera parpadear, su cabeza se abrió, revelando un rostro pálido y demacrado con cavidades negras donde deberían estar los ojos.
Eso fue suficiente. Salté del sofá y corrí hacia la cocina, revolviendo todo en busca de las llaves de mi coche. Arriba, podía oír de nuevo el crujir de las escaleras. Finalmente las encontré junto al fregadero y salí corriendo por la puerta del garaje, saltando a mi coche y retrocediendo, esperando a que la puerta se abriera completamente. Mientras salía del camino de entrada y giraba, eché un vistazo atrás para ver la casa sumida en la penumbra. El rostro que me observaba desde la ventana del salón. Acelerando por el camino forestal, casi colisionó lateralmente con un coche rojo estacionado a unos pocos metros del camino. Conforme me alejaba de la casa, la lógica volvía a mí. Recordé los eventos de las últimas semanas y me encontré deteniendo el coche. Ari había insistido en que vio a alguien en la cama, pero al revisar, no había indicios de que alguien hubiera dormido allí. El DVD en el reproductor era uno que se podía adquirir en cualquier tienda. No era algo que pudiera reproducir la voz de mi madre sin programación especial. Tenía acceso a nuestros viejos videos familiares y podría haber editado las imágenes fácilmente. Y que yo supiera, solo Ari, papá y yo conocíamos las afirmaciones sobrenaturales de mi madre. Las últimas piezas del rompecabezas encajaron cuando recordé dos detalles. Ella deseaba la casa. Su envidia era evidente durante la lectura del testamento de mi padre. Además, reconocería ese coche rojo estacionado en el bosque en cualquier lugar. Ari lo compró a los 16 años y lo había mantenido todo este tiempo. Al dar la vuelta y regresar a la casa, estaba furioso. Estaba seguro de que Ari estaba detrás de todo esto. Se estaba engañando al pasar por tantas molestias solo para sacarme de la casa. ¿Y por qué? ¿Para vivir allí? ¿Para venderla? De hecho, nunca quise la casa. Se la habría entregado sin pensarlo. Ahora podía ver la casa, a solo unos metros de distancia. Salí de mi trance al ver a Ari corriendo hacia su coche. Maldije y giré para esquivarlo justo cuando llegaba a su coche. Algo en su mano se deslizó y cayó al camino mientras él arrancaba justo cuando yo pasaba. Antes de que pudiera gritar, él estaba acelerando por la carretera a gran velocidad hasta desaparecer. Ahora estaba más confundido que furioso. ¿Por qué Ari había huido de la casa? Había logrado su objetivo. Me había hecho marcharme. Todo cambió cuando recogí lo que había dejado caer en su apuro. Era una máscara, pero no la que esperaba. Parecía un cadáver genérico y descompuesto que se podía encontrar en cualquier tienda de Halloween. La realización me golpeó como una ola. Al mirar hacia arriba, llegué justo a tiempo para ver la silueta oscura regresar a la casa. Una pequeña cara pálida se asomó por la rendija de la puerta. Luego se cerró con un golpe resonante.